En la historia antigua, pocos conflictos resuenan con la magnitud y el dramatismo de la batalla de Kadesh. Este enfrentamiento épico, un choque de titanes imperiales, marcó un punto de inflexión en el destino de dos de las civilizaciones más poderosas de su tiempo. Su legado perdura, grabado en piedra y en la memoria colectiva, como testimonio de la ambición humana y la brutalidad de la guerra. Nos transportamos al año 1274 a.C., una era de imperios florecientes y fronteras en constante disputa. Fue en este periodo turbulento donde se gestó la confrontación que cambiaría el curso de la diplomacia y la guerra. La fecha exacta, un hito en el calendario de la antigüedad, señala el momento de un conflicto sin precedentes. El escenario de esta colosal contienda fueron las vastas y polvorientas llanuras de Siria, una región estratégica codiciada por su riqueza y su posición geográfica. Este territorio, un crisol de culturas y rutas comerciales, se convertiría en el sangriento telón de fondo para la demostración de poder de dos grandes imperios. La tierra misma sería testigo de la furia desatada de miles de guerreros. La batalla de Kadesh es, sin lugar a dudas, una de las confrontaciones militares más grandes y significativas de la antigüedad. Su escala, la cantidad de fuerzas involucradas y las implicaciones geopolíticas la elevan a un estatus legendario. Este no fue un mero escarceo, sino una prueba de fuerza definitiva entre dos potencias mundiales. Lo que distingue a Kadesh de muchos otros conflictos antiguos es su excepcional documentación. Gracias a los registros egipcios, en particular, poseemos una visión detallada y vívida de los eventos, las estrategias y las consecuencias. Estos testimonios grabados en templos y papiros nos permiten reconstruir con asombrosa precisión los momentos cruciales de la batalla. Los contendientes principales de esta saga fueron dos imperios colosales, cada uno con su propia gloria y ambición. Por un lado, el majestuoso imperio egipcio, una civilización milenaria que había alcanzado la cúspide de su poder y esplendor. Su faraón, Ramsés II, el Grande, lideraba con una determinación inquebrantable, buscando expandir y asegurar las fronteras de su reino. Frente a él se alzaba el formidable imperio hitita, una potencia emergente del norte, conocida por su destreza militar y su avanzada tecnología bélica. Su rey, Mu'taji II, un estratega astuto y un líder carismático, estaba decidido a proteger sus dominios y desafiar la hegemonía egipcia. Dos líderes, dos imperios, destinados a colisionar. La naturaleza de este conflicto trascendía una simple escaramuza, era un enfrentamiento militar directo de proporciones épicas. No se trataba solo de ganar territorio, sino de afirmar la supremacía y el control sobre una región vital. La batalla de Kadesh fue una demostración brutal de la capacidad destructiva de los ejércitos de la Edad del Bronce. En su esencia, Kadesh representó un choque frontal de ambiciones imperiales, donde cada bando buscaba consolidar su poder y expandir su influencia. La gloria, el prestigio y el dominio regional estaban en juego, impulsando a faraones y reyes a movilizar ejércitos masivos. Era una lucha por la hegemonía en el mundo conocido. El objetivo primordial de esta sangrienta disputa era el control de la estratégica región de Siria y Palestina. Esta franja de tierra, un puente entre continentes, era crucial para las rutas comerciales y la seguridad de ambos imperios. Quien dominara Siria, dominaría una parte fundamental del mundo antiguo. La causa principal que encendió la chispa de este conflicto fue la disputa por el control de la ciudad de Kadesh. Esta urbe, situada en un punto neurálgico, se había convertido en el epicentro de las tensiones entre Egipto y el imperio hitita. Su posesión significaba una ventaja estratégica incalculable para cualquiera de los dos imperios. Kadesh no era una ciudad cualquiera, era un importante centro comercial y militar, una joya codiciada en el tablero geopolítico de la época. Su ubicación privilegiada la convertía en un nudo de comunicaciones y un bastión defensivo, esencial para proyectar poder en la región. La lucha por Kadesh era, en realidad, una lucha por el dominio regional. Los preparativos egipcios para esta campaña fueron meticulosos y ambiciosos, reflejando la determinación de Ramsés II. El faraón, en su quinto año de reinado, ya había demostrado ser un líder enérgico y un estratega audaz. Su juventud no le restaba experiencia, sino que le infundía un vigor implacable en la búsqueda de la gloria. Ramsés II lideró un ejército egipcio masivo, una fuerza imponente que representaba el poderío de su imperio. Miles de hombres, divididos en divisiones que llevaban los nombres de los grandes dioses de Egipto, marcharon bajo su estandarte. La magnitud de esta expedición era un claro mensaje de la voluntad egipcia de imponer su autoridad. La composición del ejército egipcio era diversa y formidable, una máquina de guerra bien engrasada para la conquista. Incluía miles de soldados de infantería, arqueros expertos y, crucialmente, una gran cantidad de carros de guerra, la élite de su fuerza de choque. Cada elemento estaba diseñado para la batalla y la victoria. Mientras tanto, los preparativos hititas no se quedaban atrás, pues Mu'taji II había anticipado el ataque egipcio con astucia.
El rey hitita, consciente de la ambición de Ramsés, había estado reuniendo sus fuerzas en secreto, preparando una emboscada que cambiaría el curso de la historia. Su estrategia era tan audaz como la de su adversario. Muwatalli II reunió un ejército hitita aún mayor que el de los egipcios, una coalición formidable de pueblos y reinos vasallos. Su capacidad para unir a diversas tribus bajo una misma bandera demostraba su influencia y su habilidad diplomática. La fuerza hitita era una marea imparable, lista para defender su territorio. La composición del ejército hitita era igualmente impresionante, incluyendo aliados de diversas tribus y reinos que respondieron a su llamado. Desde los guerreros de Arzawa hasta los de Carchemish, cada contingente aportaba su fuerza y su experiencia. Los carros hititas, en particular, eran famosos por su robustez y su capacidad de asalto. El amanecer de aquel fatídico día marcó el inicio de la batalla con una emboscada hitita, un golpe sorpresa que desestabilizó las filas egipcias. Muwatalli II había ocultado a la mayor parte de su ejército detrás de Kadesh, esperando el momento oportuno para atacar. La audacia de su plan era tan grande como el riesgo que conllevaba. Los carros hititas, superiores en número y en diseño, se lanzaron con furia sobre las desprevenidas divisiones egipcias. Su carga fue devastadora, un torbellino de bronce y madera que arrolló todo a su paso. La velocidad y la potencia de estos carros eran una fuerza imparable en el campo de batalla. El ataque sorpresa se dirigió con precisión a la división egipcia Amón, que marchaba confiada y sin sospechar el peligro inminente. Esta división, la vanguardia del ejército de Ramsés, fue la primera en sentir el impacto brutal de la emboscada. El caos se apoderó de sus filas en un instante. La consecuencia inmediata fue el caos y el desorden en las filas egipcias, que se vieron fragmentadas y desorganizadas por la ferocidad del asalto. Los soldados, tomados por sorpresa, luchaban por mantener la formación mientras los carros hititas sembraban la destrucción. La situación parecía desesperada para el faraón. En medio de la vorágine, la intervención de Ramsés II se alzó como un faro de esperanza y coraje. El faraón, al ver a sus tropas desmoronarse, demostró una valentía y un liderazgo extraordinarios. Su presencia en el campo de batalla, lejos de la seguridad, inspiró a sus hombres a resistir. Ramsés II, sin dudarlo, se lanzó a la batalla personalmente, un acto de heroísmo que quedaría grabado en los anales de Egipto. Montado en su carro, con sus armas en mano, se adentró en el corazón del combate, desafiando la muerte. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia inquebrantable. Lideró una carga desesperada, reuniendo a los pocos hombres que aún mantenían la moral y la formación. Con gritos de guerra y el estruendo de sus armas, el faraón y sus leales guerreros se abrieron paso entre el enemigo. Era un acto de pura desesperación, pero también de una fe inquebrantable en su destino. Su objetivo era claro, reorganizar sus fuerzas y evitar la derrota total que se cernía sobre su ejército. Ramsés II sabía que si la división Amón caía por completo, el resto de su ejército estaría en grave peligro. Su liderazgo en ese momento crítico fue lo que mantuvo viva la esperanza egipcia. La resistencia egipcia, aunque diezmada, encontró un nuevo aliento gracias a la llegada providencial de la división Ra. Esta división, que marchaba rezagada, apareció en el campo de batalla en el momento más oportuno, cambiando el curso de la lucha. Su llegada fue un milagro en medio del desastre. La audacia de Ramsés II, combinada con la llegada de refuerzos, permitió a los egipcios resistir el ataque inicial. El faraón, con su ejemplo, había galvanizado a sus tropas, transformando el pánico en una feroz determinación. La marea de la batalla comenzó a cambiar lentamente. Lograron resistir el ataque inicial, conteniendo la embestida hitita y evitando un colapso total de sus líneas. La lucha fue encarnizada, cuerpo a cuerpo, con cada hombre luchando por su vida y por el honor de su faraón. La tenacidad egipcia se manifestó en cada golpe y cada defensa. Con un esfuerzo sobrehumano, los egipcios lograron contraatacar, empujando a los carros hititas que habían penetrado profundamente en sus filas. La fuerza de la desesperación se convirtió en una fuerza ofensiva, haciendo retroceder al enemigo. La batalla se convirtió en un vaivén de ataques y contraataques. La intensidad y duración de la batalla fueron legendarias, prolongándose durante horas bajo el sol abrasador de Siria. El campo de batalla se transformó en un infierno de polvo, sangre y acero, donde miles de hombres luchaban hasta el agotamiento. Cada minuto era una eternidad de combate. Se sucedieron feroces combates cuerpo a cuerpo, donde la habilidad individual y la resistencia física eran puestas a prueba al límite. Espadas, lanzas y hachas chocaban sin cesar, mientras los gritos de guerra y los lamentos de los heridos llenaban el aire. La brutalidad de la guerra se manifestaba en su forma más cruda. El uso intensivo de carros de guerra por ambos bandos convirtió la llanura en un torbellino de velocidad y destrucción. Estos vehículos, la artillería pesada de la antigüedad, eran decisivos en el avance y la retirada, dejando un rastro de devastación a su paso. Su impacto era tanto físico como psicológico.
La situación era caótica y el resultado incierto, con la balanza de la victoria inclinándose de un lado a otro en cada momento. Ni egipcios ni hititas podían reclamar una ventaja decisiva, y la batalla se convirtió en una prueba de resistencia y voluntad. El destino de los imperios pendía de un hilo. Ambas partes sufrieron grandes pérdidas, con miles de guerreros caídos en el campo de batalla. La sangre de egipcios e hititas se mezcló en la tierra siria, un testimonio sombrío del costo de la ambición imperial. La magnitud de la carnicería fue un recordatorio de la futilidad de la guerra. El final del combate llegó con la llegada de refuerzos egipcios, la división Ta, que apareció en el momento crucial. Su aparición, aunque tardía, inclinó la balanza a favor de Ramsés II, obligando a los hititas a reconsiderar su posición. La fortuna había sonreído al faraón en el último instante. Una posible falta de coordinación entre las fuerzas hititas, que no lograron explotar su ventaja inicial, contribuyó a su retirada. Mu'taji II, a pesar de su astucia, no pudo mantener la cohesión de su vasto ejército de aliados. Esta falla estratégica resultó ser costosa para el rey hitita. Ramsés II, con su vida salvada y su ejército reorganizado, reclamó la victoria, inmortalizando su heroísmo en los templos de Egipto. Sus inscripciones glorifican su valentía y su triunfo sobre los hititas, presentándose como el salvador de su pueblo. La propaganda faraónica se encargó de magnificar su hazaña. Sin embargo, esta victoria fue con un alto costo, tanto en vidas como en recursos, dejando a ambos imperios exhaustos. La batalla de Kadesh, aunque celebrada por Ramsés, fue una victoria pírrica, que no logró el objetivo estratégico de aniquilar al enemigo. El precio de la gloria fue inmenso. El resultado real de la batalla no fue una victoria decisiva para ninguno de los bandos, sino un empate sangriento. A pesar de las proclamas de Ramsés, los hititas no fueron destruidos y mantuvieron su control sobre Kadesh. La balanza de poder en la región permaneció inalterada. Ambos ejércitos sufrieron grandes pérdidas, lo que debilitó sus capacidades militares y su moral. La devastación en ambos lados fue un recordatorio de que la guerra, incluso para los vencedores, siempre tiene un precio. Miles de familias lloraron a sus caídos en ambos imperios. La situación en Siria permaneció en un punto muerto, con ninguno de los imperios capaz de imponer su voluntad sobre el otro. La región continuó siendo un foco de tensión y conflicto, a pesar de la magnitud de la batalla. Kadesh no resolvió la disputa territorial de forma definitiva. Años después, la necesidad de paz y la amenaza de otros enemigos comunes impulsaron a ambos imperios a buscar una solución diplomática. La constante guerra había agotado sus recursos, y los había dejado vulnerables a nuevas amenazas. La sabiduría prevaleció sobre la ambición. Así, se llegó a la firma del Tratado de Kadesh, un documento histórico que se considera el primer tratado de paz conocido en la historia. Este acuerdo, grabado en tablillas de arcilla y en los muros de los templos, estableció un precedente para la diplomacia internacional. Fue un hito en las relaciones entre naciones. El tratado selló una alianza entre Egipto y los hititas, transformando a antiguos enemigos en aliados estratégicos. Este pacto de no agresión y ayuda mutua marcó el comienzo de una nueva era de coexistencia pacífica entre las dos grandes potencias. La diplomacia había triunfado donde la guerra había fracasado. Este acuerdo puso fin a décadas de conflicto y rivalidad, inaugurando un periodo de estabilidad en la región. La paz, aunque frágil, permitió a ambos imperios recuperarse y prosperar, sentando las bases para futuras interacciones. La batalla de Kadesh, paradójicamente, condujo a la paz. El legado histórico de Kadesh es innegable, convirtiéndose en un símbolo de la valentía y el poder de Ramsés II. Su figura, inmortalizada en los relieves de Abu Simbel y el Rameseum, se erige como el arquetipo del faraón guerrero. Su nombre resuena a través de los milenios. La batalla es también un testimonio de la complejidad de la guerra en la antigüedad, donde la estrategia, la logística y el liderazgo eran cruciales. Kadesh nos enseña que incluso en la Edad del Bronce, los conflictos eran intrincados y multifacéticos. Es un estudio de caso para los estrategas militares. Finalmente, Kadesh es un testimonio perdurable de la brutalidad de la guerra en la antigüedad, un recordatorio sombrío del costo humano de la ambición imperial. Las vidas perdidas, el sufrimiento y la devastación son una lección que la humanidad nunca debe olvidar. La historia de Kadesh es una advertencia eterna.